Bueno muchachos, en esta ocasión vamos a ver todos los relacionados con los contadores binarios asíncronos, pero ya desde el punto de vista del circuito integrado 74LS93. Es un contador que tiene hasta máximo 4 bits, va a ser un conteo de máximo 4 bits. Ya sabemos que si va a ser un conteo de 4 bits, como habíamos indicado, nos puede llegar a contar hasta el número 15, que sería equivalente a 4 unos. Entonces, tenemos acá este circuito que ustedes están visualizando. Este es el circuito interno del 74LS93. Entonces, en el circuito interno encontramos 4 flip-flops. En este caso lo vamos a llamar flip-flop 0, flip-flop 1, flip-flop 2 y flip-flop 3. Entonces, la principal característica de este contador o de este circuito integrado asíncrono es que puede utilizar o 3 bits o 4 bits, dependiendo de una conexión que uno realice externa, pues para habilitar o deshabilitar el cuarto bit. Si nosotros miramos la principal característica, aparte de que se pueden habilitar 3 o 4 bits, es que va a tener dos contadores, el contador A y el contador B. Eso está directamente relacionado con la habilitación de los 3 o 4 bits. Entonces, si nosotros ingresamos una señal de reloj a este contador para que cuente de 3 bits, entonces solamente le colocamos la señal de reloj, la señal cuadrada, al control B, a la señal de reloj B, para que habilite J1, J2 y J3. Si ustedes miren, acá va a entrar la señal de reloj y entrarían los pulsos, sería así, y de esta forma entran los pulsos, va a funcionar por pulsos bajos y estos tres están conectados. El flip-flop 2 depende del 1 y el flip-flop 3 depende del 2, como nosotros ya habíamos visto anteriormente, y a su vez tienen un clear que nos indica que se puede reiniciar en cualquier conteo. Si nosotros colocamos la señal de reloj por el reloj B, CLK, solamente va a ser un conteo de 3 bits. Si nosotros colocamos la señal por el B. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos contar con 4 bits? Tenemos que hacer una conexión externa de 2 pines del circuito integrado. Entonces, si nosotros contamos de 3 bits, ya sabemos que podemos llegar hasta el número 7, que es equivalente, 7 decimal, que es equivalente a 111. Entonces, si ustedes van a hacer un conteo, digamos hasta 4, hasta 5, hasta 7, simplemente conectan la señal de reloj al reloj B y visualizan en Q1, Q2 y Q3 el conteo de 0 al número que necesitan, que sea menor o igual a 7, si solamente necesitan esto. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos contar hasta 15 o hasta 13 o hasta 12 o hasta 8? Tenemos que habilitar las cuatro salidas para que sea un conteo de 4 bits. Estas 4 salidas ya se las voy a indicar: Q0, Q1, Q2 y Q3. Entonces, si nosotros miramos, Q0 es la menos significativa y Q3 la más significativa. En el caso de los 3 bits, pues acá la Q1 va a ser la menos significativa. Si nosotros solamente vamos a hacer un conteo de 3 bits, LSB va a ser la menos significativa y esta de igual forma la Q3 la más significativa, pues tenerlo en cuenta para visualizar la información. Pero si nosotros necesitamos los 4, pues va a ser desde Q0 hasta Q3 y Q0 va a ser la menos significativa, como estamos viendo. Este circuito de 3 bits, estos flip-flops de 3 bits van a funcionar exactamente como nosotros ya vimos en la clase anterior. Va a ser una señal de reloj que tiene sus flancos de bajada. Cuando se presenten los flancos de bajada, se va a activar Q1 en el caso de los 3 bits. Se va a activar, va a hacer el conteo, después Q2 y después Q3, dependiendo cada uno del anterior. Y va a contar de la forma que nosotros ya vimos la clase anterior.
en este caso de los 3 bits. Si nosotros vamos a conectar 4 bits, porque esa es una característica de este circuito integrado, que se pueden 2 o se pueden 4, entonces nosotros tenemos que ingresar la señal de reloj por la señal clock A, CLK A. Entonces aquí tendríamos que ingresar la señal de reloj. ¿Y cómo hacemos para habilitar las 4 salidas? Las 4 salidas que son Q0, Q1, Q2 y Q3. Y siendo Q0 la menos significativa y Q3 la más significativa. ¿Cómo lo hacemos? Si ustedes se fijan acá está el flip-flop, que sería nuestro 4 bit, nuestro cuarto bit. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo de tratamiento que nosotros hicimos en la clase anterior. En el primero va a ser el único que le entre la señal del reloj y después los otros van a depender del anterior. Entonces lo único que tenemos que hacer es acá hacer una conexión de la siguiente manera. Vamos a conectar acá con esto. Es una conexión que en el circuito integrado pues va a hacer un cortocircuito entre dos pines, una conexión entre dos pines, pero acá mirando la parte interna del circuito integrado pues es solamente hacer esta conexión. Acá ya no colocaríamos ninguna señal de reloj, no colocaríamos nada, solamente conectaríamos la salida de J0, que sería Q0, la conectaríamos a la señal CLKB. Solamente utilizaríamos una señal de reloj en el A y se activarían los 4 bits para hacer el conteo. Si queremos solamente 3 bits, pues solamente colocamos la señal en el B y visualizamos los 3 bits. Entonces voy a colocarles acá, es para 4 bits. Lo que está en azul es para 4 bits, lo que está aquí en rosado es para 3 bits. ¿Listo? Entonces la diferencia es que colocamos el reloj acá en el A y hacemos acá una conexión entre Q0 y CLKB. ¿Para qué? Para que el reloj solo entre al primero y el J1 o el flip-flop 1 dependa del 0, el 2 dependa del 1 y el 3 dependa del 2, de la forma que vimos anteriormente. Acá, a diferencia de lo anterior, que nosotros digamos conectábamos dos salidas, puede ser J0, J3, bueno, Q0, Q3, Q0, Q3 o Q1, Q3, las conectamos directamente a la compuerta AND. Aquí la única diferencia es que nos están dando ahí esa conexión, digamos, la podemos hacer directamente en el circuito integrado como a nosotros nos convenga. Si nosotros necesitamos que se reinicie, no sé, en 4, pues 4 en binario es 1, 0, 0, pues entonces solamente conectamos Q1. O si necesitamos, como la vez pasada que queríamos que contara hasta 12, conectábamos el 3, Q3 y Q2, pues aquí conectamos Q3, Q3 y Q2. Y cuando ellas van a ser 1, Q3 y Q2, las conectamos aquí a R01, R02, a la compuerta AND, pues cuando ellas dos sean 1, 1 por 1, 1, negado 0, y nos va a reiniciar el conteo. Entonces la ventaja de este integrado es que, bueno, puede ser 3 bits o 4 bits, y se puede reiniciar el conteo cuando a ustedes les parezca o depende de la condición que ustedes quieran. ¿Cómo? Pues acá conectando esas salidas Q0, Q1, Q2, Q3, dependiendo de la que nosotros necesitemos, a la compuerta AND. Nos están dando dos pines para que las conectemos y cuando sean unos van a reiniciar el contador. Entonces, en la parte, digamos, esa es la parte interna. Si nosotros lo miramos, ya sea en Proteus o en la hoja de datos, o si dibujamos el integrado como tal, pues lo podemos dibujar de esta forma, o con los pines con los pines característicos que ellos vienen cuando digamos ya relacionado a la parte física, pero pues nosotros lo dibujamos de esta forma, que son las principales pines de conexiones. No nos interesa la alimentación ni lo demás, pero estos son los principales pines. Entonces es un rectángulo que se supone que es este integrado 74LS93, que es un contador binario asíncrono donde tienes las dos entradas del reloj que yo ya les mencionaba, la A y la B,
Y dependiendo si nosotros queremos 3 bits o 4 bits, pues colocamos el reloj ya sea en A o ya sea en B. Funcionan con flancos de bajada. Tiene las dos entradas de la compuerta AND, son estas dos, RO1, RO2. Aquí están las dos entradas. Esto interior, en la parte interna pues va a tener una compuerta AND, y aquí tiene sus salidas de los flip-flops, ¿sí? Que son Q0, Q1, Q2 y Q3, teniendo siempre en cuenta que el Q0 es la menos significativa. Ojo con eso. También ustedes la pueden dibujar al revés para que sea más fácil de visualizar. Acá el 0, acá el 1, acá el 2 y acá el 3, para que se visualice como nosotros lo vemos en la tabla del conteo binario, como ustedes se les parezca más fácil. Entonces, teniendo en cuenta, incluso eso lo podemos dejar así para que nos quede mejor, para que ustedes entiendan mejor. Vamos a cambiar esos nombres. Entonces vamos a colocar mejor Q3, Q2, Q1 y Q0, para que quede aquí el más significativo y aquí el menos significativo, como ustedes lo quieran dibujar, o lo pueden dejar así como ya lo teníamos. Me parece más fácil así porque va a ser el número, va a ser exactamente como lo tenemos en la tabla binaria. ¿Para qué necesitamos saber este número, digamos? Para que yo les digo que mejor lo dibujemos así, que es más fácil. ¿Por qué? Porque dependiendo del mod que a ustedes le digan, diseño un mod, ya sabemos que es el mod de cada uno de los contadores, pues usted con el número del mod va a reiniciar su contador. Entonces, en este caso, ustedes están viendo una conexión que se las voy acá a señalar otra vez, que sería la conexión que yo hice aquí en azul en el otro lado, que es hacer la conexión del reloj B hasta el Q0. Esta conexión grande que yo hice acá en azul, esta conexión de B hasta el Q0, es esta chiquita que yo hice acá. Entonces, ¿qué significa? Que este contador no vamos a colocar nada de estas compuertas AND, no le vamos a conectar nada. Este contador que nosotros tenemos es un mod 16, o sea, nos va a contar de 0 hasta 15. ¿Listo? Entonces es una cara. Así es lo que ustedes lo tienen que dibujar. Por ejemplo, si en el parcial se les pide que dibujen un mod 13, entonces con el 74LS93, recuerde que vamos a ver también los síncronos. Este es el asíncrono, el integrado. Entonces usted dibuja la cajita, las dos entradas de reloj, las dos entradas de la compuerta AND, las salidas en el orden que a ustedes les parezca más fácil, Q2, Q3, Q2, Q1, Q0, o al revés, como a usted le parezca más fácil. A mí me parece más fácil así, porque me va a digamos, a hacer el conteo como en la tabla, verdad, que nosotros ya no sabíamos. Digamos que va a empezar en 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, como a ustedes les parezca más fácil. Y obviamente si a ustedes les piden un conteo, por ejemplo hasta 12, obviamente sabemos que tenemos que usar 4 bits. Entonces siempre que les den 4 bits, hacen esta conexión que les pidan 4 bits entre el reloj B y el Q0. Y a A le vamos a ingresar la señal del reloj. Solamente a A le ingresamos la señal del reloj, y él va a hacer acá ya, con esas dos conexiones, con esa conexión que hicimos acá y con esta entrada de reloj, él ya va a contar automáticamente de 0 a 15. ¿Listo? Entonces esa sería la forma, digamos, de hacer ejercicios con este integrado. Recuerden que este no lo vamos a usar en el parcial, pero es muy importante que vayan en el parcial, en el laboratorio, perdón. En el parcial puede ser que sí salga. Que vayan familiarizando con estas entradas, con las salidas Q0 a Q3, porque así es muy parecido al integrado que ustedes van a utilizar. Entonces vamos acá a hacer otros mods, otros contadores, para que nos quede más claro. Recuerden, a mí me parece mejor hacer acá el cambio de el orden de los bits, porque realmente obviamente eso no es, digamos, que le estamos haciendo ningún acá
alteración al circuito, solamente es alargar este cable más para allá o más para acá, dependiendo de la salida. Pero entonces me parece más chévere Q3, Q2, Q1 y Q0. Y esta conexión pues la voy a hacer, pero al otro lado, no la voy a hacer ahí. En este caso vamos a hacer un mod 10, que cuente solamente hasta el 10, que nosotros ya lo hicimos en la clase anterior, pero no lo hicimos con el integrado. Entonces vamos a escribir acá que es un mod 10. Quiere decir que nos va a contar de 0 hasta 9. Nos va a contar de 0 hasta 9. ¿Y cuál es el número que se va a reiniciar? Pues en el número 10, como nosotros ya vimos en la clase pasada, que 10 era 1, 0, 1, 0. Entonces, ¿para qué los pongo en este orden? Porque sabemos que cuando aquí la salida sea 1, 0, 1, 0, es que él se va a reiniciar. O sea, cuando Q3 es 1 y cuando Q1 es 1. ¿Qué tenemos que hacer? Simple, tenemos que conectar a las entradas de la compuerta AND. Entonces conectamos Q3 a cualquiera de las dos entradas y conectamos Q1 a cualquiera, pues ya a la siguiente. En este caso pues nos quedó la R01, pues la conectamos ahí. No importa, digamos, la conexión, puede ser la Q3 a la primera y la Q2, la Q1 a la segunda, eso no interfiere en nada. Desde que uno haga la conexión, pues dependiendo del número que queremos que se reinicie, pues él va a ser acá en las compuertas AND. Es como si le conectáramos directamente acá este Q1 acá y este Q3 directamente acá a las compuertas, como nosotros lo teníamos aquí en esta parte, Q1 y Q3, para que él cuente de 0 hasta 9. Entonces cuando ustedes les piden un integrado y les dicen el mod, este numerito que sale aquí es el que ustedes van a reiniciar. ¿Qué quiere decir? Que apenas el contador haga ese conteo, se reinicia. No va a alcanzar a visualizar en el 7 segmentos o en los LEDs, no va a visualizar ese conteo. Con ese conteo se va a reiniciar, solamente se va a ver desde 0 hasta 9. El 10 no se visualiza, solamente nos sirve para reiniciar. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a hacer un mod 14. Acá en la parte derecha, mod 14, que se va a reiniciar pues en el número 14, que nosotros ya sabemos que es, va a ser un conteo de 0 hasta 13, y el número 14 es 1, 1, 1, 0, binario. Ese es el número 14. Entonces en ese número se va a reiniciar. Este no lo voy a cambiar los pines, pues para que ustedes vean que se puede hacer de las dos formas. Acá los pines, el orden, eso no tiene nada que ver, es para que ustedes lo dibujen como más se les facilite. Recuerden la conexión entre A y B, entre el reloj B y Q0. ¿Para qué? Para habilitar los 4 bits del conteo. Para hacer esta conexióncita acá y habilitar los 4 bits. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues a la señal A le vamos a ingresar una señal de reloj. A la CLKA, una señal cuadrada de reloj. Es importante que dibujen esto acá, porque ya se hace evidencia que le estamos ingresando a la señal de reloj. No es que va a hacer esta conexión y también le va a ingresar la señal a B, no quiere decir eso. Van a conectar la B con la Q0 y la señal de reloj la ingresamos a. Y después, que tenemos que tener claro, que se va a reiniciar cuando sea 1, 1, 1, 0. En este caso tenemos 3 unos, pero solamente tenemos 2 entradas para la compuerta NAND, la AND negada. ¿Qué tenemos que hacer? Muy fácil, nosotros ya probamos el primer corte de lógica digital donde veíamos compuertas. Vamos a conectar en este caso, digamos Q1. Si nosotros acá miramos el orden de este número, nos va a quedar así. Nos va a quedar que este es Q3, Q2 y Q1, Q1 y Q0.
si miramos el orden de esto, ¿no? Para que tengan aquí en cuenta y no se confundan. Por eso yo digo que es mejor de esta forma, pero pues como a ustedes les aparezca el ejercicio o como a ustedes se les facilite. Entonces conectamos Q1, vamos a conectar Q1 acá a la primera compuerta. Ahí, perdón. Q1 es este. A la primera entrada de la compuerta, nada. A R sub 0, 1. Lo conectamos ahí. Y ahora, ¿qué hacemos con los otros dos 1? ¿Un corto ahí a la siguiente entrada? No. Vamos a utilizar una compuerta AND, una compuerta multiplicadora. Una AND, entonces conectamos este Q2 para acá y este Q3 para acá a una compuerta AND, pues porque necesitamos que 1 por 1, 1, y aquí le enviamos este 1 acá. Y ya, fácil solucionado. Con una compuertica AND se soluciona esto. Entonces ahí ingresamos los tres unos. 1, 1, 1. Acá están los dos primeros. 1, 1. Se multiplican de 1 acá. Y el otro 1. Entonces 1 por 1, 0. Y nos va a reiniciar el contador. Esta es la forma, digamos, si nosotros lo hiciéramos físicamente. ¿Cuál es, digamos, la tarea que ustedes tienen para visualizar si es verdad? En Proteus, abren Proteus, buscan la referencia de este integrado, hacen esta conexión para ver si es verdad que cuenta de 0 a 13, hacen esta conexión, después esta Q0, Q1, Q2, Q3 la conectan a un convertidor de conteo binario a 7 segmentos, de binario a 7 segmentos, y después aún 7 segmentos. Yo la clase pasada ya les comenté que ustedes tienen que identificar este circuito, pueden buscar la referencia por Google o realmente es muy sencilla, es 74LS47, es el convertidor de binario a 7 segmentos, y después le conectan el 7 segmentos y visualizan si sí es verdad que está contando de 0 a 13, que sí se reinicia en el 14. Esa sería la tarea. Entonces ustedes van a hacer una tarea pues que van a enviar en los ejercicios del día de la clase de hoy, que van a realizar en Proteus un mod en 21. Un mod 21. ¿Qué van a hacer? Lógicamente, como ya tenemos más de 4 bits, van a tener que utilizar dos de estos. Entonces, uno para las unidades y otro para las decenas. Y van a idearse la forma de visualizar ese conteo de 0 a 21. Que en realidad pues no es hasta 21, sino hasta 20. ¿Listo? Van a buscar la forma, o mejor, para que sea más fácil, vamos a hacerlo mejor hasta un mod 20, para que cuente hasta 9 y no tengan que problemarse ahí con ese 1. Mejor hasta mod 20, que es más sencillo, lo van a hacer en Proteus, obviamente lo prueban a ver si es verdad que funciona, y en el Word que van a subir, en el PDF que van a subir resolviendo el ejercicio, muestran la foto, o sea, copian el circuito, lo pegan en el PDF y lo envían. ¿Listo? Ese es el primer punto que van a realizar para entregar. Ahora ya teniendo todos los conceptos claros de los contadores asíncronos, vamos a ver los contadores síncronos, que son los que realmente más nos interesan porque son los más utilizados. ¿Cuál es la principal ventaja de los síncronos a los asíncronos? Que los conteos estos que nosotros acá dibujamos exactamente, que digamos este bajó, entonces exactamente este subió, en los asíncronos no pasa así en la vida real. Lógicamente los dispositivos tienen un retardo, y entonces mientras este va aquí bajando, este no inmediatamente va a subir, va a esperar un tiempito y va a subir más allácito. Entonces después, si nosotros conectamos más de 5, 6, 7 flip-flop, pues la última señal tiene que esperar que todos los primeros reaccionen para que él haga su cambio o se mantenga igual. Entonces esa es la principal
ventaja de los síncronos, que ellos sí hacen ese conteo todos a la vez, todas las señales cambian a la vez, no como acá que tienen que esperar que cambie el anterior para ver cambiar. Por eso es que son los más utilizados y los más confiables. La principal diferencia con los anteriores es que todos cambian al mismo tiempo, todos están conectados en paralelo mediante los pulsos del reloj. O sea, si nosotros miramos acá el circuito que tenemos en la parte de abajo, acá tenemos la señal de reloj CLK. ¿Qué pasa? Está conectada a todas las entradas CLK de los flip-flop. Entonces está conectada acá, a esta, a esta, a esta. Si nosotros miramos la diferencia de estos con los anteriores, es que en este caso van a cambiar por flancos de subida, pero eso no es el mismo, digamos, análisis. Que de subida que de bajada, solamente pues se hacen acá los tiempos, en este caso de subida o en el de bajada si tuvieran la burbuja. Pero la principal característica o diferencia es que están conectados todos a la señal de reloj. Este primer flip-flop está conectado a la señal de reloj, la CLK, que también se puede representar como C. El segundo está conectada a la señal CLK y el tercero a la señal también CLK o la señal de reloj. Entonces por eso son síncronos, porque todos cambian a la vez. Son un poquito más difíciles de diseñar porque para, digamos, reiniciarlos o ponerles condiciones necesitamos más compuertas. Pero el análisis es muy parecido. Entonces, por ejemplo, tenemos acá este flip-flop, este contador, perdón, que tiene 3 flip-flops, 0, 1 y 2. Entonces, con esos 3 que nosotros tenemos, vamos a hacer acá el diagrama de tiempos. Si miramos, ahora ellos en este caso todavía no tienen reinicio. Entonces, este va a ser un contador de 3 bits normal, que va a contar hasta 7 de 3 bits que va a contar hasta 7, que sabemos que es 1, 1, 1. Listo, este contador, pues si miramos las características generales, tiene 3 bits porque tiene 3 flip-flop, tiene 3 bits. Vamos a ver entonces qué diferencia tiene con el anterior. La que tiene acá es esta compuerta. Y si nosotros miramos el asíncrono, era muy sencillo, ni siquiera tenía compuertas. Pero el síncrono sí, ahora requiere de unas compuertas adicionales. Por eso es que son un poquito más difíciles, porque tienen más componentes. Entonces ahí tenemos, vamos a hacer el análisis de tiempos. Lo primero que vamos a hacer pues es colocar o identificar la condición inicial. Entonces vamos a colocar una condición inicial en 0, que quiere decir que nuestro contador pues va a iniciar en 0, en el número 0. 0, 0, 0. Listo, ahora hubo un flanco de subida, entonces ahí es que vamos a hacer el análisis, porque todos los flip-flops van a cambiar. Hubo un flanco de subida. ¿Qué pasa con el primer flip-flop? Está J y K conectado en alto. Entonces siempre que haya un flanco de subida va a ser un cambio de estado. Entonces acá va a ser un cambio de estado. Listo, cambio de estado. Ahora acá pues en la salida tenemos que analizar cómo se comportó Q0 para poder hacer el circuito. Tenemos que Q0 estaba en 0 y ahora va a valer 1. Inicialmente estos están en 0. Este está en 0, este está en 0. Y este está en 0. Esa es la condición inicial. Chan. 0, 0, 0. Tenemos que resolver el circuito completo para después hacer el diagrama de tiempos. Entonces vamos a resolver el circuito completo. Estos dos están en alto, entonces va a ser un cambio de estado. ¿Qué pasa acá con el segundo? J y K están en 0. Con la condición inicial. Están en 0. Entonces aquí va a ser 0 y aquí va a ser 0. J y K. Y como nosotros ya no sabemos la tabla de flip-flop JK cuando está en 0, dice que es sin cambio. O sea que si está en 0, pues va a seguir en 0. Eso lo hacemos ahorita acá en el análisis, va a ser sin cambio. ¿Qué pasa con este tercer flip-flop? ¿Cómo sería su condición inicial?
acá va a estar entrando un 0, que es el primer tiempo, este es que las 3 están en 0, y también va a ir un 0 del Q0, o sea 0 por 0, 0, entonces ellas también van a estar en 0. Y cuando están en 0 pues va a ser un cambio de estado. Entonces vamos a hacer el análisis. Ya tenemos los valores de J y K. Borremos los que no nos interesan, que son estos. Esos no nos interesan porque van a ser los nuevos cambios que vamos a tener. Decimos que este siempre va a ser un cambio de estado. Por eso yo ya puse de una vez el flanco positivo porque está conectado J y K alto y siempre va a ser un cambio de estado. ¿Qué pasa con Q1? Q1, que sería este flip-flop, entonces dice que J y K están en 0, 0, 0. Cuando J y K están en 0, pues este va a ser un sin cambio, entonces aquí va a salir un 0. Aquí salió un 1, en J0, aquí va a salir un 0. Ese es el tiempo 2. El tiempo 2, el flanco de subida 2. Entonces va a ser un sin cambio. Se mantiene la señal exactamente como viene. O sea que si está en 0, pues va a continuar en 0. ¿Y qué pasa con este flip-flop número 3? Dice que J y K están en 0, 0, 0. J y K están en 0. La señal está en 0, pues va a continuar siendo 0. Va a continuar siendo 0. ¿Qué hacemos? Ahora borramos esos valores que teníamos antes. Esos valores azules los vamos a borrar. Borramos. Los de J y K los borramos. Nos quedamos con los nuevos que obtuvimos. Con el 1, 0, 0. 1, 0, 0. Acá se me olvidó colocar el 0. 1, 0, 0. ¿Listo? Hacemos el análisis antes de hacer el flanco número 3. Este primero no se le hace ningún análisis porque ya sabemos que siempre va a cambiar porque está aquí en alto. Siempre va a ser un cambio estado, pero acá sí tenemos que analizar. Nos dice que J y K van a valer 1. ¿Por qué? Pues porque Q0 vale 1. Entonces acá decimos que J vale 1 y K vale 1. Entonces probablemente aquí va a ser un cambio de estado. Pero ¿qué pasa con el flip-flop número 2? Acá va entrando un 0. Por 1, ¿qué es esto? Nos da 0. 0 por 1, 0. Entonces significa que J y K van a valer 0. O sea que este flip-flop se va a mantener como sin cambio. Se va a mantener la señal que tiene anterior. La Q2 se va a mantener sin cambios. Vamos a borrar lo que no nos interesa, que sería esto y sería esto. Solo nos interesa J y K de los flip-flops para hacer el análisis. Listo. Decimos que el primero en el tiempo 3 va a ser un cambio de estado, pues porque está J y K conectado a alto. Entonces si está en 1 baja a ser 0 hasta el tiempo 4, hasta el tiempo 3, perdón. ¿Qué pasa con el siguiente flip-flop? Nos dice que J y K están en 1. Cuando J y K están en 1, entonces va a ser un cambio de estado. Entonces en este caso en Q1 va a presentar un cambio de estado. Q1 va a presentar un cambio de estado. ¿Y qué pasa con el flip-flop 2? Ese sí se va a mantener igual, 0, 0. Se va a mantener igual, pues porque cuando un flip-flop JK está en 0, 0 va a ser un se mantiene o un sin cambio. Entonces por eso acá va a mantenerse. Si ustedes analizan, si ustedes miran esto que yo acabo de hacer, en este caso estos flip-flops no es que si el primero cambia, el segundo cambia, si el segundo cambia, el tercero cambia, no. En este caso, dependiendo de las salidas que tengamos acá, que en este caso es 0, 1, 0, vamos a escribirlas acá en azul, arriba. Tenemos a la salida 0, 1, 0. Dependiendo de este 0, 1, 0, nosotros hacemos las operaciones para saber el valor de J y K. Y para saber si el flip-flop va a cambiar o no va a cambiar. Dependiendo de esa señal anterior, nosotros sacamos la señal siguiente. De la anterior sacamos la siguiente. Entonces acá tenemos 0, 1 y 0, que es la que nos acabo de dar. 0, 1 y 0.
borramos lo que habíamos hecho antes, que es lo morado, el análisis anterior. Vamos a borrar esto y esto. Y vamos a hacer el análisis antes de hacer el flanco número 4. El primero ya sabemos que siempre va a cambiar. Acá va a ser ahora J0 y K0. J0 y K0. Pues ¿por qué? Pues porque aquí está un 0. Este es un 0. Entonces por eso se va a transferir acá en esta conexión, pues un 0 y un 0. Aquí a este lado va a haber un 0 por 1, 0. Entonces digamos aquí hubo un 0 por 1, 0. Acá nos va a dar 0 y pues lógicamente en J y K nos va a seguir el flip-flop en 0, 0. Entonces va a ser 0 y 0. Borramos lo que no nos interesa para el análisis número 4. Entonces sería C1, este 0, este 0 y acá este 0. Quedamos solamente con las entradas del reloj y con las J y K para hacer el análisis. También este 0 que está aquí arriba lo borramos. Listo. Con estas dos nos quedamos. Va a ser acá cambio de estado, sin cambio, sin cambio. Entonces, miramos. En el tiempo número 4, en el flanco de subida número 4, el primero va a ser cambio de estado. Sí, siempre va a ser cambio de estado. Entonces colocamos acá, cambio de estado, subió. El segundo va a ser un sin cambio porque J y K están conectadas a 0. Entonces va a ser sin cambio. Y el tercero también va a ser sin cambio porque J y K están conectadas a 0. Y listo. Dejamos la señal ahí, esta señal acá, y nos devolvemos, depende de lo que nos acaba de dar. Entonces, ¿qué nos dio? Borramos todo eso que tenemos ahí, esas entradas, y vamos a escribir con morado. ¿Qué nos dio? Nos dio Q0 nos dio igual a 1. Q1 nos dio igual a 1 también. Y Q2 nos dio igual a 0. O sea, la señal sigue ahí en 0. Entonces Q1, Q0, Q1 y Q2. Con estos tres pues hacemos acá las conexiones de J. Entonces decimos que en el flip-flop número 1 J vale 1 y K vale 1. ¿Listo? Este 1 pues lógicamente también se va a ir por esta conexión, entonces acá va a ser 1. Y si miramos la diferencia del anterior, 1 por 1, 1. Y aquí entonces J y K nos van a dar 1. Nos van a dar 1. Borramos lo que no nos interesa. Borramos acá. Que serían estos que no nos están dando ya ahora información. ¿Listo? Hicimos la operación y luego borramos eso que no nos interesa para hacer el cambio del tiempo 4, el cambio del contador. ¿Qué pasa con la señal Q0? Pues siempre va a cambiar porque está en alto. Siempre ella va a cambiar porque está en alto. Entonces si está en 1 pues pasa a 0. J y K están en alto. ¿Qué pasa con Q1? Ahora J y K están en 1, 1. Dice un flip-flop cuando está en 1, 1 J y K va a ser un cambio de estado. Entonces si está en 1 baja a ser 0. ¿Qué pasa con la señal Q2? Nos dice que este flip-flop 2 está J en 1 y K en 1. Y según la tabla de comportamiento del flip-flop JK, que cuando J y K están en 1 va a ser un cambio de estado. Por eso acá sube la señal. Si ustedes hacen el análisis, lógicamente podemos decir, pero es igual que los asíncronos. Cuando hay un flanco de subida, de bajada, perdón, en el anterior, dijeran ustedes, va a cambiar la señal del flip-flop siguiente, pero no, es incorrecto ese análisis, porque si miramos, estos flip-flop cambian son con los flancos de subida. Todos cambian con los flancos de subida. Y no depende del anterior, pues sí depende, digamos, de la salida del estado anterior para colocar JK y para hacer el estado siguiente. Pero no es que dependa de los flancos de la señal anterior, no. ¿Qué es importante que nosotros tengamos acá en cuenta con estos contadores? Nosotros tenemos una
condición inicial, podemos decirlo así, condición inicial, que nos va a dar los valores. Vamos a hacer en el siguiente análisis de flanco, condición inicial, que nos va a dar este valor 0, 0, 1. Entonces borramos acá lo que tenemos, colocamos la condición inicial. Hagamos esto en blanco. Colocamos la condición inicial, que es 0, 0, 1. Esa es nuestra condición inicial, 0, 0, 1. Y hacemos las operaciones, en este caso pues J y K van a estar en 0. Y acá al otro lado también van a estar en 0, pues porque 0 por 0 da 0. Pegamos esto. Dejamos solamente las entradas JK. Y ahora con un flanco de subida, según nuestro circuito, vamos a tener una condición siguiente. Condición siguiente. ¿Cómo se hace? Pues solamente con este circuito resultante que tenemos. Con las condiciones iniciales sacamos los estados aquí de J y K, los valores, y ahí hacemos el análisis de la condición siguiente. Entonces, ¿cómo sería la condición siguiente? El primero siempre va a cambiar porque está en alto. Entonces va a ser un cambio de estado, se va a subir a 1. El segundo nos dice que está J y K en 0, entonces va a ser un se mantiene. Y el último nos dice que J y K también está en 0, entonces también va a ser un se mantiene. Y así sucesivamente, chicos. Así tienen que ustedes hacer el análisis por cada uno de los tiempos. Cada uno de los tiempos no es como en el anterior, que nosotros solamente, digamos, analizamos el circuito y decimos, muy fácil, solamente cambia dependiendo del anterior. No, en este caso, cada uno de los tiempos se hace esa metodología. Condición inicial, se le colocan acá las salidas de la condición inicial, que en este caso era 001, 001, se hacen las multiplicaciones acá para sacar JK. Pues si este era 0, pues entonces obviamente aquí va a ser 00, 0 por 0 da 0, y aquí va a ser 00. Y después de tener acá los valores de JK, ahí sí hacemos el siguiente flanco de subida, que sería la condición siguiente. Entonces el primero siempre va a cambiar porque está en alto, el segundo nos dice que está JK en 0, va a ser se mantiene, y el tercero exactamente lo mismo. Es un poquito más tedioso que los símbolos, pero lo que les digo, cuando ustedes hablan o cuando ustedes se encuentran con contadores en la vida real, los que encontramos son los síncronos, porque son más confiables, no van a tener retrasos, van a cambiar exactamente, cuando cambia el primero, exactamente cambian las tres. Acá nosotros por cuestiones, digamos, académicas, hacemos el cambio exacto, pero acá no va a ser un cambio exacto. Acá esta señal se va a demorar un tris, mientras esta hace la bajada y este analiza el flanco de bajada, más adelantico es que va a ser el cambio, por acá digamos. Y así sucesivamente se va a ir retardando toda la señal, el contador va a tener retardos. Pero lógicamente nosotros lo hacemos así como para que sea más fácil de entender. Pero lo que les digo, los que se utilizan siempre son los síncronos, por eso, porque no tienen retardos. Entonces acá pueden seguir haciendo el análisis, va a contar hasta 7 y cuando esté en 7 se reinicia a 0. Esa es la característica. Bueno, entonces acá encontramos otro tema que se llama contador síncrono ascendente-descendente, que vamos a tener un contador con 3 flip-flops, J0, J1 y J2, o flip-flop 0, flip-flop 1, flip-flop 2, de tipo JK, como ahí tenemos, pero van a tener una configuración con unas compuertas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si ustedes miran, acá pues va la señal del reloj, acá hay una compuerta negada que dice down, y aquí en la parte de arriba dice up. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ustedes van a tratar de hacer ese diagrama de tiempos, ese análisis del diagrama de tiempos, haciendo lo mismo que le hicimos en la parte anterior. Ustedes colocan su condición inicial, resuelven acá las configuraciones para JK, el primero siempre va a cambiar porque está en alto, y van a mirar qué hacen esas compuertas down y acá la parte de up. Acá en esta parte va a ir una señal up down, que es esta, up down, que dice ascendente, descendente, ascendente, descendente. ¿Cuál sería lo que nosotros esperamos? Que cuando sea ascendente cuente hacia arriba,
Cuando sea descendente, pues hacia abajo, ascendente hacia arriba y descendente hacia abajo. O sea, si usted inicia en 0, ascendente va a ser 1, 2, 3, hasta que salga acá 4, luego 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, o dependiente como esta señal. Ese es el, digamos, lo que nos indica este up down, que nos va a permitir que cuente hacia arriba y que cuente hacia abajo. ¿Por qué? Porque los contadores síncronos tienen la característica que pueden contar hacia arriba y hacia abajo o de forma ascendente o descendente. Entonces van a hacer este análisis de este diagrama de tiempo. Este análisis lo va a hacer cada uno de ustedes en el blog de notas para puntos para el 15%. Entonces intenten hacerlo. Si tienen alguna duda me escriben. Nosotros ya vimos el circuito integrado de un contador síncrono. Ahora vamos a ver el contador binario, asíncrono, que fue el 74LS93. En este caso vamos a ver el contador binario síncrono, el circuito integrado de 4 bits, que se conoce como 74LS193. Si ustedes lo buscan en Proteus, esta sería su simbología, 74LS193. Entonces va a tener estos pines que nosotros los estamos aquí analizando. En este caso tenemos un reloj para up, para que cuente ascendente, y para down, para que cuente descendente. Entonces si usted le coloca el reloj en up, va a contar hacia arriba, y si lo coloca en down, va a contar hacia abajo. También tenemos una entrada ML, Master Reset, que es lo mismo que hacíamos nosotros con las compuertas AND. Enviamos acá, ya sea una entrada, 2 entradas, 3 entradas, cuando están en alto, para que el contador se reinicie. Entonces, para que no llegue, digamos, hasta 15, que sería lo ideal aquí en 4 bits, sino que llegue hasta 10, hasta 9, hasta 5, hasta 13, le enviamos acá a Master Reset. Solamente es una, no tenemos dos como el anterior, pero hace el mismo funcionamiento. Hay otra característica de este flip-flop que no tiene el anterior, de este contador o este integrado, más bien, que es que podemos cargarle datos paralelos. ¿Qué significa eso? Que nosotros le podemos dar un valor de entrada al contador. No significa que va a iniciar en 0, como nosotros siempre suponemos, sino digamos que nuestro contador va a iniciar en 9, entonces sería 1, 0, 0, 1. Le entramos acá el dato paralelo y le damos el valor 9. Digamos que vamos a hacer un conteo descendente de 9 a 0. Entonces las entradas paralelas van a tener el número 9 en binario. APL, que es la carga en paralela, o sea, de D0 a D3 son las entradas paralelas. Entonces quiero que inicie en 9. Y en PL le va a ingresar un pulso negativo. Como miramos la burbujita que tenemos acá, funciona con pulsos bajos. Entonces le iniciamos un pulso bajo, puede ser un pulsador o un botón conectado a tierra, y aquí a la salida pues vamos a tener inmediatamente después de ese pulso bajo pues la carga en paralela, que es 1, 0, 0, 1, el 9, y le podemos colocar adicionalmente a eso una señal de reloj a down para que cuente de 9 a 0, puede ser para que cuente descendente si nosotros necesitamos que inicie en un número, o si queremos que inicie por ejemplo en 3, colocamos acá 3 en las paralelas, el pulso bajo en PL, y a la salida va a salir 3, de Q0 a Q3 en las salidas del contador va a salir el binario 3, y dependiendo de si le ponemos el reloj en up o en down, pues va a contar hacia arriba o hacia abajo. Estas dos salidas TSU y TCD son muy importantes porque nos ayudan a conectar dos contadores de estos en cascadas. En realidad yo por lo general no les recomiendo, según el contenido programático, se sugiere que veamos el 74LS193, pero es más sencillo de utilizar el 74 para que ustedes lo utilicen en el laboratorio. 74LS192 es más sencillo de utilizar
por estas salidas TCU y TCD, porque en el 193 TCU y TCD solamente se activan cuando hace la transición de 15 a 0 o de 0 a 15. En cambio en el 192 se activan cuando termina el conteo. En cualquier número que termine el conteo se activa. ¿Qué quiere decir se activan? Estas salidas se conocen como salida de conteo ascendente final y salida de conteo ascendente y descendente final. Entonces, ¿qué indica eso? Por ejemplo, nosotros tenemos acá un contador descendente que cuenta de 9 a 0. Cuando hace ese cambio, digamos que terminó de 9 a 0 y va a iniciar otra vez el 9, aquí nos va a mandar un pulso bajo. Entonces, en realidad, como acá estamos haciendo es un conteo descendente, pues no sería TCU, sino sería TCD. Cuando termine de hacer ese conteo, digamos que estamos contando de 9 hasta 0 y cuando otra vez vuelve a 9, cuando hace este salto, él va a indicar que ya terminó el conteo una vez, entonces le va a indicar un pulso en bajo en TCD. Si estamos haciendo un conteo ascendente, pues lo mismo, va a ser un pulso en bajo en TCU. Entonces estas dos nos pueden indicar cuando se terminó de hacer el conteo, por ejemplo de 0 a 9, de 9 a 0, y le va a mandar una señal para que nosotros conectemos otro contador de este tipo ahí al lado, y ese sería el pulso que le indica que cambie a nuestro siguiente contador. O sea, puede ser que uno haga con ese las unidades, con el otro las decenas, y con este TCU-TCD se va a conectar el uno con el otro para que cuando ese termine de hacer el conteo de decenas, en unidades, perdón, el otro empieza a hacer el conteo en decenas. Entonces es muy fácil, esas dos salidas realmente nos facilitan mucho el diseño de contadores en Proteus y en Protoboard, porque no tenemos que, digamos, no sé, por mandar un reloj de tiempo, un retraso, una señal CLK al segundo flip-flop, sino solamente con estas salidas ya él le va a indicar que este terminó, entonces que el otro debe hacer un cambio. Entonces ojo con eso, este es el que van a usar para el laboratorio.